Ok, entonces son 10 pasos para seguir en la constitución de la sociedad. Aquí aparecen todos. Estábamos en el 8º, se le da vista de la escritura al fiscal por 3 días, se obtiene una certificación de la sentencia dictada por el juzgado y por último inscripción en el registro de la propiedad. Obviamente todos estos pasos son obligatorios y toda sociedad, no importa si se constituye como una sociedad anónima, como una sociedad de responsabilidad limitada, como cualquier otro tipo de sociedad, todas ellas tienen las mismas obligaciones o los mismos pasos que deben de seguir para ser constituidas de forma legal. Esto entonces solo lo hacen las sociedades. El comerciante tiene la ventaja de que no tiene que hacer todo este proceso, no todo, ¿verdad? Pero en el caso de la sociedad, sí, ¿verdad? Tiene que hacer estos 10 pasos para que pueda ser autorizada y que esté legalmente inscrita. Luego, los aspectos que debe contener la escritura, tenemos el lugar y fecha en que se celebró el acto. El acto, este es en la escritura constitutiva, o sea, todo lo que tiene que tener una escritura debe de contener de forma obligatoria. Tiene que tener los nombres, la nacionalidad o domicilio de las personas naturales o jurídicas, la clase de sociedad que se constituye, porque los socios tienen que determinar qué tipo de sociedad van a constituir, finalidad de la sociedad, razón social o denominación, la duración de la sociedad, que por lo general en las escrituras se dice que es por tiempo indefinido, y luego el importe del capital social, cuando sea variable, se indicará cuál es el mínimo. La expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, el domicilio de la sociedad, la manera conforme la cual se haya de administrar la sociedad y la facultad de los administradores, nombramiento de los administradores, la manera de hacer la distribución de las utilidades o pérdidas, el importe de fondos, de las reservas, los casos en que la sociedad haya de disolverse y las bases para practicar la liquidación y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados. Todo esto es aspectos que debe de contener la escritura. Luego tenemos cómo se clasifican las sociedades mercantiles. Nos menciona que de acuerdo al Código de Comercio se reconocen estos tipos de sociedades. La sociedad en nombre colectivo, eso lo vamos a ver más adelante, es el tema que sigue después, vamos a ver cómo se organiza, ¿verdad? Creo que en legislación también están relacionados los temas porque han tenido que ver sobre la sociedad en nombre colectivo, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Esos son los tipos de sociedades que existen, de cualquiera de ellas entonces pueden elegir los socios para decidir constituirse como cualquiera de estas. Cada una de ellas tiene diferentes aspectos o formas de constitución y tienen varias cosas que se deben de seguir de acuerdo al tipo de sociedad que ustedes quieran constituirse. De acuerdo con su forma de constitución, existen las sociedades de derecho, que son las sociedades regulares, así se les conoce, y son aquellas que tienen escritura, ¿verdad? Tienen escritura pública y se han inscrito en el registro de comercio. Esas son las sociedades de derecho. Las sociedades de hecho son irregulares y son aquellas que al constituirse han dejado de cumplir con alguna de las formalidades que marca la ley. Es decir, que funcionan, pero les falta cumplir con algún requisito. O sea que no tienen todos los requisitos de ley. Por eso se les llama sociedades irregulares. Otra forma en que se puede clasificar, porque aquí hay 3 formas de clasificación. La primera que era de acuerdo al código. La segunda que es de acuerdo con su forma de constitución. La tercera que es de acuerdo con el tipo de capital. De acuerdo con el tipo de capital puede ser de capital fijo o de capital variable. Y en atención a la doctrina jurídica puede ser sociedad de personas, sociedad de capitales y sociedades mixtas. De acuerdo con la responsabilidad de los socios, puede constituirse como una sociedad de responsabilidad limitada,
como sociedades de responsabilidad ilimitada o como sociedades de responsabilidad mixta. Aquí les da la definición de qué son los gastos de constitución y cuáles son los gastos de constitución obligatorios. Les dice cuál es el gasto y cuánto se cobra por cada uno de ellos. Estos son entonces los 4 gastos de constitución que toda sociedad debe de tener al momento de constituirse. Con esa información entonces ustedes van a contestar estas preguntas. En la pregunta número 8, que es la que está aquí, le dice investigue cuáles de las sociedades que se mencionan en el código pertenecen a las sociedades de personas. Obviamente, si les dice investigue, es porque dentro del contenido que yo les mando no está. Entonces, ustedes tienen que buscar de los tipos de sociedades, de acuerdo al código, cuáles son sociedades de personas. Y me van a decir, son sociedades de personas, y me van a enumerar o me van a mencionar cuáles de todas estas que están aquí, que son estas, cuáles de estas se consideran sociedades de personas. No todas se consideran sociedades de personas. Entonces, ¿cuáles investiguen ustedes cuáles son sociedades de personas? Todo lo demás sí está dentro del contenido y lo pueden contestar. Es si comienzan desde hoy para que no se vayan a atrasar, porque el jueves van a tener pruebas sobre las preguntas anteriores, de los capitales y de las otras, lo otro que les preguntaba yo, ¿verdad? Y de esto, ¿verdad? Este tema es un solo tema, que yo lo dividí en 2 partes porque tenía varios contenido teórico. Entonces ustedes van a estudiarme todo lo que es generalidades de las sociedades, las diferencias entre el comerciante y las sociedades, qué es una sociedad mercantil, los tipos de capitales y esto que está acá. Entonces, eso es lo que les voy a asignar en la clase de sociedades para hoy, desde hoy hasta el jueves. Y el jueves hacemos la prueba porque luego la siguiente semana es la semana del feriado morazánico. Entonces, antes de que se vayan de feriado, es mejor que lleven ustedes este contenido ya evaluado. Porque luego que regresen de la clase, del feriado, ya no se van a acordar de nada. ¿Dudas?